En 1984, el Comité Nacional para la Prevención del Abuso Infantil, en conjunto con Marvel Comics, creó un cómic llamado Spider-Man/Power Pack de un solo número, en el que se revela que Steven Skip Westcott, un adolescente de un hogar destruido, abusó de Peter Parker. El joven Spider-Man se arma de valor para contarles a la tía May y al tío Ben lo que sucedió, pero no ocurre nada en la narración de la historia que indique que este tipo fue alguna vez castigado y enviado a prisión. Marvel considera como canon dentro del universo Marvel esta historia. Era un mensaje fuerte para llegar a los niños, que si te pasa algo díselo a un adulto. Ver a un superhéroe como una víctima y tener esa fuerza y valentía fue una gran idea para mostrar que incluso los poderosos pueden ser víctimas, pero tenían la fuerza y la valentía para obtener ayuda. El tan polémico suceso de Sins Past o Pecados del Pasado fue modificado en la etapa de Nick Spencer, ya que se explica que en realidad Gwen nunca engañó a Peter, sino que Harry había hecho un trato con Misterio para que pareciera que fue así por medio de las ilusiones, y además trabajó con Miles Warren para hacer clones y hacerlos pasar como Gabriel y Sarah Osborn. Una de las razones por las que se canceló Spider-Man 4 se debe a que la tercera película recibió críticas negativas, lo cual hizo que Sam Raimi se propusiera hacer la mejor película de Spider-Man jamás hecha, pero a medida que trabajaba en el guión, este siempre quedaba insatisfecho con los borradores de la trama, a tal grado que dijo que si no podía hacer una buena película de Spider-Man, entonces que no se hiciera la cuarta parte, lo que conllevó al reinicio en el 2012. En la escena postcréditos de Iron Man 1, originalmente se mencionaba la presencia del Spider-Man de Tobey Maguire, pero no solo de él, sino que también de los X-Men de Fox. Evidentemente, al no poseer los derechos del personaje, esta escena fue descartada del corte final. En el cómic de Spider-Man Reigns se nos cuenta que ella murió de cáncer debido a la exposición de los fluidos seminales de Peter Parker, pues estos eran radioactivos. En un principio sí se tenía contemplado introducir a Andrew en el universo cinematográfico de Marvel, ya que en la primera película de los Vengadores se tenía contemplado agregar la Torre Oscorp en el render de Manhattan, pero debido a que ya se había completado dicho modelado, no fue posible incluirlo. Incluso Kevin Feige dio recomendación de cómo podrían mejorar la trama de The Amazing Spider-Man 2. Sin embargo, con el paso del tiempo, si bien se quería introducir al personaje al MCU, este sería ya sin la participación de Andrew, debido a la baja recepción que tenía la saga en general. Los trajes descartados de Spider-Man del MCU son cuando menos interesantes, pues si bien hay algunos que son parecidos al traje base original pero con ciertas variaciones, otros se han caracterizado por representar algún parecido con algunos de los trajes de los cómics. Por ejemplo, hay trajes que se hacen homenaje a Superior Spider-Man, Scarlet Spider, el traje clásico de Steve Ditko, el Iron Spider clásico de los cómics y recientemente el traje negro con la araña blanca de los cómics. Una de las condiciones para que Spider-Man entrara al MCU era que sí o sí tenían que reiniciar el personaje, ya que de esta forma podía integrarlo de manera más orgánica a las películas, además de que al seleccionar un actor joven les daría para una saga de varias películas como sucedió con Harry Potter. Era una película de la saga de The Amazing Spider-Man en la que el protector letal se enfrentaba a su máximo némesis Carnage.
Había rumores de que querían a Channing Tatum para el papel de Venom y que además tendríamos una aparición especial de Spider-Man en la que trabajaría en equipo para vencer a Carnage. Por lo visto en el TV spot de The Amazing Spider-Man 2, lo más probable es que la película habría tomado mucho del Venom del universo Ultimate, por lo menos en origen, aunque se desconoce exactamente cómo lo implementarían en el filme. La película fue cancelada temporalmente debido al trato con Marvel Studios, para después transformarse en la película de Venom del 2018 y que posteriormente tuvo una secuela tratando precisamente el tema del enfrentamiento de Venom y Carnage, esta vez protagonizado por Tom Hardy y Woody Harrelson. Es bien sabido que Tobey Maguire le tiene una manía grande a los paparazzis, pues la mayor parte del tiempo se la pasan acosándolo, a tal grado que ni siquiera puede salir a gusto de hacer sus actividades diarias porque siempre habrá una persona que lo estará espiando. Antes del retraso de The Amazing Spider-Man 3 para el 2018, la fecha original de esta película era de hecho para 2016, pues la del 2018 correspondía a la cuarta parte de la saga de Andrew Garfield. Se desconoce de qué trataría la película, pero tomando en cuenta que probablemente era la última película de Andrew Garfield como Spider-Man, fueran a adaptar la pelea entre Spider-Man y la versión Ultimate del Duende Verde. Claro, esto es solo una suposición mía, pues no hay nada que lo confirme en sí. Obviamente esto quedó descartado tras el retraso de la tercera película y posteriormente fue cancelada tras el anuncio del acuerdo de Disney y Sony. En julio del 2014 se escucharon rumores de un spin-off de un personaje femenino de la franquicia de Spider-Man. Algunos decían que se podría tratar de Black Cat, Silver Sable, Spider-Woman, incluso de Firestar, conocida en español como Estrella de Fuego por la serie de Spider-Man y sus sorprendentes amigos. Sin embargo, hubo un rumor en concreto que decía que el spin-off era de la tía May, en la que supuestamente la película tomaría como premisa que ella era una agente secreta del gobierno. Evidentemente esto era falso y nunca más se volvió a hablar del tema. Spider-Man es considerado uno de los personajes con corazón puro, pues es amable, valiente, gentil, que solo quiere hacer lo correcto sin pensar en su propia fama o en la fortuna que pueda generar, pues a él le importa ayudar al prójimo sin ganar nada a cambio. Con el fin de promocionar Spider-Man 2 se hizo un arco en los cómics Ultimate llamado Hollywood, en el que el Doctor Octopus escapaba de la cárcel para vengarse del Hombre Araña. La cuestión aquí es que en esta historia un estudio de cine estaba haciendo una película de Spider-Man y casualmente quienes participaban en este largometraje no eran nadie más y nadie menos que Sam Raimi y Tobey Maguire, personas que fueron partícipes. Una actriz que formó parte de la tercera película interpretando a una reportera fue encontrada muerta en el 2009 debido a que quitó la vida. Es un libro slash cómic en la que varios artistas y escritores explican sus ideas de manera que puedan concretar un final satisfactorio para la polémica saga del clon. Desafortunadamente yo no he tenido oportunidad de leer dicho cómic, pero quien haya tenido oportunidad de haberlo hecho, por favor que deje información acerca del mismo en los comentarios. Cuando la película de Amazing Spider-Man empezó a ser promocionada para su estreno, mucha gente que no estaba de entrada en el tema de películas pensaba que esta nueva saga era a continuación directa de la trilogía de Sam Raimi, pues hubo mucha gente que incluso creyó que el Spider-Man de Andrew era hijo del Spider-Man de Tobey Maguire. Con el paso del tiempo esto obviamente fue olvidado, pero en un principio a muchos les tomó por sorpresa
los cambios de actores, del traje, el tono de las películas tras tanto tiempo acostumbrados al Spider-Man de Tobey Maguire. Una de las sorpresas, si no es que la sorpresa más grande de la historia cinematográfica de Spider-Man, era la reunión arácnida de las tres versiones de Spider-Man, pues era algo que se había pedido incluso antes de la llegada de Spider-Man Into the Spider-Verse. A diferencia de Avengers Endgame, que estuvo en una situación similar en la que querían guardar los secretos hasta el día del estreno y cuidaron cada detalle en el marketing y filtraciones para que no fuera arruinada la sorpresa que se nos tenía preparada, aquí no se tuvo ningún tipo de cuidado, ya que incluso en 2020 ya se empezaba a hablar de una película juntando a los tres actores, sin mencionar la cantidad de veces que se filtraron varias versiones de la historia de la película, el merchandising, incluso hasta metraje oficial como el tráiler en agosto de 2021, el video de Andrew Garfield y la foto de John Campea. Esto sin duda hizo que muchos ya vinieran con una idea preconcebida de cómo iba a ser la historia de la película, pues en lugar de guardar el secreto apropiadamente para que llegáramos pues vírgenes a la película, prácticamente todo internet estaba empapado de información, ya sea fidedigna o no, de esta reunión arácnida. Con el fin de retener la licencia para hacer videojuegos de Spider-Man, Activision estaba tratando de hacer una remasterización de los juegos Spider-Man Edge of Time y Shattered Dimension. Sin embargo, esto no fue posible debido a que en ese momento Insomniac Games ya estaba trabajando en el videojuego de Spider-Man para PlayStation 4. Una de las razones por las que se dio el mefistazo fue porque las historias de Spider-Man ya se estaban haciendo demasiado adultas y por alguna razón al público gringo, que es el que genera más ganancias, les gusta ver más a Spider-Man siendo un chavo rojo que se comporta como un adolescente, además de que al hacer un soft reboot del personaje la gente más nueva podría entrar a leer cómics de Spider-Man de manera más fácil, sin cargar con tanta continuidad. Aunque si me lo preguntan, esto era una tontería ya que involucionó demasiado el personaje, aparte de que si querían adentrarse en una historia que no tuviera tanta longevidad con un Spider-Man joven, mejor se hubieran ido a leer Ultimate Spider-Man. Hay varios rumores en internet que dicen que efectivamente sí se llegó a grabar metraje de la cuarta película de Spider-Man de Tobey Maguire, aunque sea algo, pero la mayor parte del tiempo son confundidos con trailers fanmade que toman fragmentos de otras películas ajenas a Spider-Man para ilustrar cómo iba a ser la trama del filme. Por ejemplo, siempre se usa a Licker de la saga de Resident Evil para representar a Carnage y al Velociraptor de Jurassic Park para representar a Lagarto. Sin embargo, lo que sí podríamos decir que existe, pero obviamente no ha salido a la luz, son las pruebas de cámara y el casting con los actores John Malkovich y Anne Hathaway, quienes iban a interpretar al buitre y a la gata negra. Esto lo digo porque es muy común que antes de grabar una película se hagan este tipo de pruebas para ver si queda con el personaje, además de probar cómo se ven los vestuarios de los personajes en pantalla.